republicano, que es el más antiguo de España, de 1800, fundado por los liberales de las Cortes de Cádiz, y ahí fue Luis Foronda a presentar su joya, su pequeña joya. Yo digo pequeña porque es un libro pequeño, que se llama Verde, y allí lo presentamos en Cádiz y efectivamente va a ser una de las novelas más leídas en Cádiz de domicilio, que no de amor. Aunque me han hecho hijo predilecto y todo eso, pero yo lo dije ahí al alcalde, lo dije directamente, y yo agradezco inmensamente, yo soy de lo agradezco de corazón, ¿no? Y me siento ahí muy a gusto, y allí me llaman el gaditano de Luna, lo cual me alegra ese sintagma doble de gaditano, una ciudad milenaria con esa historia, y la no menos maravillosa Úbeda. Y te agradezco tus palabras, Elena, porque tanto tú como la alcaldesa, a la cual también quiero mucho, no solamente amáis la piedra rodada de nuestra ciudad, amáis a la gente. Yo he conocido muchos alcaldes que no amaban a nuestra ciudad, y nosotros sí amáis a nuestra ciudad, es un paso adelante fortísimo. Y decía que efectivamente me fui hacia Bizancio, que es una época muy poco conocida. Hay que situarla. El Imperio Romano llegaba desde España hasta Persia y llega un momento que aparecen los bárbaros y destruyen el Imperio Romano de Occidente. Pero queda el Imperio Romano de Oriente, que era pues, la parte muy importante del imperio y una ciudad maravillosa como era Constantinopla. Yo al principio, llevado por mi vocación docente, explico cómo era Bizancio para que la gente comprenda la novela, porque si no, no la comprende. Bizancio era una especie de mezcla entre paganismo y cristianismo. Encontraba las estatuas del Apolo, de Afrodita, de Neptuno por las calles, y también encontraba vírgenes y crucificados. Y claro, era una cosa curiosísima. La religión cristiana ya había sido hecha la religión oficial del imperio. Si Jesucristo se presenta, Jesús de Nazaret, el Maestro, se presenta en el concilio de Nicea y ven que es una religión que él no creó nunca. Es hecha la religión del imperio, seguro que se marcha allí enormemente contrariada, porque claro, una religión cuando se asocia al poder de inmediatamente, de ser una cosa moral, de sentimientos. Estos son las pequeñas líneas publicitarias que yo estoy leyendo en mi libro y conozco muy bien y en profundidad la Santa María. Entonces, la ciudad estaba dividida en las herejías. Había herejías de todos los colores. Porque estaba discutiendo de teología. Hasta el mismo emperador. El emperador Justiniano, que era un pusilánime absoluto, y que llegó a ser emperador por ella, por Teodora, no gobernó nunca. Era Teodora quien gobernaba el imperio. Y ella era una hereje absoluta, era monofisita, quiere decir monos en griego, uno, y fisión, naturaleza, que Cristo solamente tenía una naturaleza, decía yo, la divina, él no era humano. Yo pienso todo lo contrario, que si era humano, no era divino. Si un judío decía en la Judea del siglo I, yo soy el Hijo de Dios, yo digo que le quedaban 4 segundos antes de ser lapidado. Inmediatamente. Allí no había juicios sumarísimos ni reclamaciones al Tribunal Supremo. Inmediatamente cualquier creyente, cualquier judío, lo apedreaba inmediatamente. Y si se lee convenientemente los evangelios de la Escritura, pues se verá que él jamás dijo, yo soy el Hijo de Dios, nunca. Soy el Hijo del Hombre, era como decir, yo soy un hombre. ¿Me comprenden? Somos demasiado osados los humanos en aplicarle y atribuirle a Dios parentescos meramente humanos. Hijos, cuñados, desde el Espíritu Santo, entre tal. ¿Cómo somos tan osados de hacer eso a algo que no conocemos cómo es ni quién es? ¿Cómo somos tan osados? En fin, y allí estaba todo el día de esto. Decían que si los ángeles desde el cielo ven a los humanos solamente los hombros o lo ven el cuerpo entero. Y
se tiraban así, de ahí la palabra conversaciones bizantinas o disputas bizantinas, y que cuántos ángeles caían en la punta del ángel. Así estaba el emperador Justiniano todos los días. Claro, esa mujer que era inmensamente inteligente, cuando vio a este pusilánime, por no decir imbécil, pues dijo, las riendas del gobierno las llevo. Pero no eran las riendas de Andorra, ni de Portugal, ni de Kosovo, eran las riendas del Imperio Romano. O sea, que era un trabajo verdaderamente monumental, colosal. Y de ahí la importancia. Entonces, esa ciudad era maravillosa. La gente tenía su propio parlamento, y el parlamento de Bizancio y del Imperio General era bipolo. Yo escribí una novela que también presenté aquí en este mismo lugar, que era El Auriga. La auriga más importante que hubo jamás en el Imperio Romano era español. Y precisamente en Mérida han hecho ahora un salón de actos que se llama Cayo Aurelio de Otas, y pone debajo de la novela del obediente Jesús Macho. Lo cual me alegra muchísimo, porque hemos rescatado del polvo del tiempo un personaje extraordinario que era más conocido que el emperador, incluso más rico que él. Y entonces todos los problemas políticos los orientaban en el impuesto. Es como si nos fuéramos al campo de San Miguel, que era el que yo jugaba, y mi amigo Ramón, que era el portero. Pues allí la gente fuera al alcalde y comenzaron a arreglar los problemas de Úbeda en el campo de San Miguel. Eso lo hacían. E interpelaban al emperador. Oye, ese ministro de campo es un sinvergüenza, a ver si lo cambian mañana y tal. Era una cosa inaudita. Era el gran parlamento de Roma, era el hipódromo. Y después de la Iglesia Herrera, pues sí, había sus discusiones políticas y más de un emperador y cortaron la cabeza allí el pueblo. Es una cosa inaudita. Hay que conocer Bizancio porque es una cosa maravillosa. Pero ya lo ha dicho Luis, es que yo no escribo novelas históricas. Francamente, yo tengo que decir una vez y otra y otra. La literatura que yo hago es la forma más directa que yo tengo particularmente, más completa y más profunda, pues para examinar la condición humana. Es lo que hago, lo que ha dicho Luis. Y hace un examen de condición humana, de principio de la novela, en el 1500, cuando hace Teodora, y hace ese psicólogo, usted cuando vive, en los ambientes más sólidos de ese psicólogo. Un psicólogo donde se construye toda la vida de la notas, pero también donde se conecta esa solidez, ¿no? En la que nace Teodora, hija de un domador de leones y de osos, ¿no? Es más impresionante. Un domador de osos y en ese ambiente cree que era muy común el tema de la mujer más humilde y más pobre que se abocar a la Dios. Es curioso porque la novela se llama La Cruzaida no por cualquier cosa ni por capricho mío, se llama así porque yo recuerdo que los aquí que son de mi edad, cuando éramos pequeños solíamos cuidar gusanos de seda. Nos subíamos a la morera a coger unas hojas para cuidar eso. A mí cogí una vez un moreno muy simple, se llamaba Maná. Y me pilló cogiendo la hoja de morera. Voy a tu padre. Yo no me bajé de la morera esa, de la morera de Santa María. Yo me quedé allí hasta que cuando ya se marchó, pues ya cogí mi morera y todo el mundo ha podido ver que la mariposa, cuando nace es de lo más informe, lo más grosero que puede haber. Empieza como un huevo, después pasa al alba, después el mago, después el capullo y finalmente aparece la mariposa esplendorosa. Yo creo que no hay metáforas más acertadas y más cumplidas como para señalar lo que fue esta mujer. Y además en su vida pasó por una meretriz o prostituta de los forniques del hipódromo. De ahí viene la palabra fornicar. Los forniques son los arcos del hipódromo. Y ahí se prostituía cuando tenía 11 kilómetros. Terrible. Es una cosa incomprensible al modo de pensar del siglo XX y del siglo XXI. Después,
como la misma usada se transforma en cortesana. Era una prostituta, pero de Castilla. Después conoce a Justiniano, que era cónsul y príncipe de Bizancio, y se convierte en patricia o princesa. Y después ella, por su propia inteligencia, llega a emperatriz y se convierte en la mariposa. Es una metáfora maravillosa de una mujer que fue la primera feminista que se ha conocido, pero feminista de verdad. Feminista de verdad. Yo antes del COVID, lo que comentaba Luis, de reglas hace un rato, yo presente una de las manifestaciones de los activistas de toda muy extrema izquierda, siempre en todos los extremos no se haya cultura. En ese sentido lo comprendí perfecto. Llevaban todas una camiseta que ponía desobediente. Lo miré, desobediente. ¿A qué? ¿Sí? Al orden cósmico, marido, y desobediente. No lo comprendía. Muera el patriarcado, viva el matriarcado. Pero es que luego, al poco tiempo, la ministra vicepresidenta de Trabajo vuelve a incidir en televisión, en un medio público que lo veían millones de personas, y dice que ¿por qué no decimos matria en vez de patria? Es una analfabeta absoluta. La palabra patria viene de patria, padre. Viene de patrum, que significa el hogar ancestral, la tierra de sus antepasados. ¿Eso qué quiere decir? Y ya consigo la palabra patria lleva implícita la palabra madre patria, que quiere reiterar madre. Me hace gracia porque estas personas son vicepresidentes de gobierno sin mí, con menos inteligencia que el paso ese. Porque claro, yo me quedo perplejísimo. ¿Cómo es esto? Y claro, ese no era el feminismo que nos plantea en la historia esta mujer Teodora. Ella era guapísima, o sea, no cualquier cosa. Era muy pequeña de estatura, tenía la piel blanquísima como de jaspe y una cabellera esplendorosa negra, tenía unos ojos inmensos, muy grandes y muy largados, se enamoraban un poco los hombres de ella, era inevitable. Pero es que no solamente era eso lo de Teodora, era una inteligencia excepcional que encerraba dentro de sí misma. No llega donde debiera llegar. Lean esa novela, pues van a pasar la bomba, de verdad. Esa mujer puede llegar a eso, ¿eh? Es una cosa incomprensible. Tenéis que leer la descripción que hace Jesús de Teodora en la primera Bueno, pues, cuando ya era emperatriz de Bizancio, Teodora, pues como tú dices, dicta un montón de leyes que van en beneficio de la gente, sabiendo que la segunda vida y la mayoría de sus leyes van en defensa de propio conocimiento, porque favorece la igualdad entre hombre y mujer con leyes muy avanzadas. Sí. Yo diría que son leyes propias del siglo XX y del siglo XXI. Las mujeres romanas no podían heredar. Las mujeres romanas no podían testar, no podían tener testamento. Las mujeres romanas no podían dejar nada a sus hijas. Toda la riqueza de la casa, cuando se casaban con el padre de familia, pasaba al padre. Pero no se asusten, yo recuerdo a mi madre, permítanme que vuelva a recordarla de nuevo, que sufrían experiencias cotidianas de marginalidad y de desigualdad. Yo no recuerdo a mi madre nunca coger la cajilla de ahorro de mi padre, vida. No lo recuerdo, venía al banco y cosas similares o semejantes. O sea que ella hizo toda esa ley y la mujer romana, que tanto a la vez despreciaba, porque venía de la más baja condición, sin embargo, todas las patricias romanas se aprovecharon de las leyes que hizo Teodora, que no hizo su marido, las hizo ella. En todo. Y luego una cosa excepcional a Luis, es que esto no lo ha habido de la historia, lo que hizo esta mujer. Esta mujer dijo, las mujeres al poder. ¿Y cómo lo dijo? Las tres cortesanas más bellísimas que había en aquel momento eran
ella, Antonino y Macedonia. Y se casaron las tres con los tres personajes más importantes del imperio. Ella con el emperador Justiniano, Antonina con el gran conde Belisario y Macedonia con el gran procónsul y gobernador de Siria. O sea, los tres personajes más importantes estaban casados con ella, con esta mujer. ¿Pero por qué hizo estos casamientos Teodoro? Ha sido la casamentera más extraordinaria que ha habido en la historia de Roma. Y es que, como eran muy amigas suyas, y ella la había promocionado, ¿qué ocurre? Que ella, Teodora, controlaba a los tres personajes más importantes del imperio a través de la mujer. No es inteligente esta mujer, una cosa excepcional. Y con lo que pasó una vida terrible, una vida absolutamente terrible. Además, inteligente, pero no está muy valiente. Pero en momentos muy concretos de su vida, tomó la decisión. Ya le leí la pena. Luego otro momento muy valiente también cuando la segunda en el año 32 la rebelión de Nitra. No perdió el rey, porque quiere quedarse ahí. Podríamos hacer hincapié en eso, porque yo en la memoria siempre he dicho que las historias no deben seducir al lector por las ideas del escritor o la idea del mismo personaje. No debe ser así, debe ser por el carácter sorprendente de la novela, por el misterio que encierra, por las emociones que infunde. Eso es la trama de toda la novela. Entonces esta mujer, como dice Luis, llega un momento, hago un pequeño inciso, y yo cuando a mis alumnos de la Universidad de Cádiz me empiezo a dar la historia antigua, les digo siempre, mirad, los españoles somos fundamentalmente romanos. Somos romanos, todo. La cultura, la gastronomía, los nombres que tenemos, las costumbres, todo. Somos romanos 100%. Y entonces esta... que no sé un libro. ¿Y por qué iba a decir yo eso? ¿Por qué? De la valentía. No, iba a decirlo por lo siguiente. Nosotros somos muy amigos de rivales, de rivalidad. Actualmente en Roma pues existen pues, los del equipo los demás, y eso existía en Roma, ¿no? Ahora en España igual, somos de Madrid, somos de Barcelona, y en Bizancio o eran azules o eran blancos. Los azules eran la aristocracia, el partido aristocrático, y tenían sus propias cuadrillas, ¿no? Vestidas de azul. Y los verdes era el Partido Popular. Y entonces hubo una rebelión tremenda, absoluta, y Justiniano era un pusilánime y dijo, perdemos el trono, vamos a irnos de Picante, porque nos van a cortar la casa. Y estaba todo el Consejo de Ministros reunidos, entre ellos el conde Belisario, el famoso general Nanchet, gente de mucho tornillo, de mucho tornillo. Venga, vamos a coger todos los baúles de oro y vámonos de aquí de Bizancio. De aquí no se mueve nada. El mejor sudario de mi submarino es la púrpura imperial. Y el mejor sepulcro, el trono del imperio de Roma. Yo me quedo aquí. Inmediatamente le pegaron a Cecilia Belisario y le dijeron, estamos juntos. Si quiere irse el tonto que me le mate. Y es racional. Pero igual que era muy inteligente, excelente gobernante, una casamentera de primer orden, una madre excepcional con su única hija que tuvo, también era muy cruel. Y se anticipó a Maquiavelo en Milán. Maquiavelo decía que por el poder cualquier cosa está permitida, por mantenerse en el poder. Bueno, lo estamos viendo los políticos de ahora diariamente, vamos. No sé qué no descubro absolutamente nada. Y ella se anticipa a Maquiavelo. Ordena cerrar todas las puertas del poder y manda al ejército al mando de los dos generales militares y el viernes aquel día
35.000 habitantes. Fue la matanza más grande que se ha de eso lo asocia a la seguridad, valiente, caritativa, inteligente, controlador muy cruel. Muy cruel. Pero muy cruel, no. Ella dijo, la única forma de mantener la paz en el imperio es aquí. Esos reyes tienen que morir todos. Y una vez pues el imperio, 1000 años. Si no hubiera hecho eso, los persas y los hunos hubieran arrasado el imperio humano. Acaban con ellos, por lo menos. O sea que ella hizo que su esposa permaneciera en el trono y luego además el imperio romano permaneciera 1000 años. Eso es absolutamente excepcional. Y fue una Maquiavelo del primer orden. Y para ser mujer ya de todas, cuando tiene 47 años, le aparece un cáncer de mama. Y muere de eso. No se puede ser más mujer. No se puede ser más mujer. Porque en realidad la conocía todo el mundo en el imperio porque era un mito erótico. Era una estrella del siglo VI. Y cómo esa mujer llega a ser emperatriz del imperio y vaya emperatriz. Por otro lado, también muy enamorada de Justiniano. ¿Cómo que enamorada? No le tenía el mundo de realidad. Porque no lo he hecho. Sin embargo, no lo hizo. Por su belleza. Y por eso digo que es una feminista, pero no al estilo de la que yo he dicho antes, que me causó perplejidad en mí, ¿no? Yo hago algunas conferencias sobre el feminismo en España y recuerdo que, por ejemplo, Coco Chanel, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, la que van a dar el príncipe de Asturias el premio, que creo que se llama Gloria Steinem, y ellas son feministas al modo de Dios. Porque Coco Chanel decía una frase que creo que como aquí apuntada: pensé lo que deseaba hacer y lo conseguí sin mirar si era mujer o no. No tiene que mirar si era mujer o no. No, porque es un ejemplo vivo. Y un ejemplo vivo es que también a mí. Y el ejemplo vivo hay que mirar si es mujer o no. Tienes que empezar a ser la feminista tú mismo, ¿no? Y Virginia Woolf decía que la independencia que tiene la mujer cuando tiene independencia económica. Y eso lo comprendió de a la primera. Y con la única forma de que yo maneje los ejércitos, las obras públicas, la administración, es que el mejor sea yo. Y no les disparó nunca nada. Y la gran basílica de África, la incluye ella. El erario público. O sea que podemos gestionar en todos los aspectos. Y un aspecto que me llama la atención de la novela, toda la vida de Teodora la cuenta muy bien. La chica, la novela, siendo niño, ese optimismo que se llama la guerra del abismo, la inspiración. Hay la escena en la que se ponen a la casa, que es así, además se entiende ahora. Yo en todas mis novelas, y sobre todo las novelas sobre Roma, mis compañeros y colegas de la novela histórica no suelen nunca hablar de lo que yo siempre he llamado que es esa lacra tremenda del Imperio Romano que fue la esclavitud. El Imperio Romano en realidad era un inmenso mercado, todo el mundo conocido, y se sostenía con la esclavitud. Y la tercera parte del mundo conocido eran esclavos. Y de esos esclavos, la mayoría también eran de eunucos. Hacían una castración y morían muchísimo. Lo utilizaban los romanos pues, para sus jineteos, para la palabra bien no existía entonces, para la parte femenina de la casa. Y eso es terrible. Y yo siempre lo que hago en mis novelas para que se vea cómo la condición humana
ha cambiado tampoco y seguimos siendo tan crueles unos con otros. Y me da una inmensa pena que sea así, pero ese punto de originalidad que me da la novela, que me da una novela consensual, hablando de una mujer tan fácil, esto lo puede sí, y que necesita transmitir al lector esa sensualidad de tu obra, que puede contar todo. sí, es que yo siempre he pensado que los castrados, y ahora ya no hay, cuando se les castra y sale mascula, pues resulta que desarrollan una sensibilidad cuasi femenina, pues hay que ser mucho famoso, fundadores en los palacios y demás, pero luego también le desarrolla esta especie de sensibilidad que yo he querido mostrar en mi novela, porque me ha presentado varias, no se le ha gustado, es una novela sensual, porque la huele todos los perfumes de los focos, cuando los ajenes, igual que hoy es hablar de novela, o bien lo mismo, sí, yo soy para ese aspecto mucho, una cosa exagerada, ¿no? Y tú y yo lo hablamos en el momento de la Plaza Vieja, yo eso lo he aprendido del cine, yo soy una especie de producto del cine, soy un cinéfilo acendrado, y yo el cine también en mi pueblo, igual que aprendí a leer y a escribir, y las obras que me enseñaba Juan Pascual, pues también el cine lo aprendí en el momento, todo lo aprendí. Yo como salí del cine ya salía aprendido muy bien. Mucho que en mi filosofía, en mi historia, en mi latín, y eso no me ha servido para casi nada. Yo ya venía aprendido a leer, pero yo iba todos los días, por supuesto a la minera. No podía permitirme ir a butacas, ya siempre era el principal casi todos los días así. Y aquí ya tengo que estar acompañado y ha hecho así con la cabeza. No quiero imaginar la escuela que es esa. Te enseña a escribir un thriller, te enseña a ver cómo desarrollan los personajes, los diálogos. Es una escuela inenarrable. Como los pueden pequeños, el Capitán Trueno, el Roberto Alcázar y Berlín, y todos los libros. Esa fue mi gran escuela. Terminando, ¿no? Resumirla es que esta mujer representa el poder omnímodo de la mujer en la sociedad, que no tiene la virtud más grande que es conceder la vida, y como a lo largo de todas las civilizaciones, y yo he escrito sobre todo, sobre el Islam, en 3 novelas, sobre la paz, a partir del Corán, sobre la civilización china, cuando escribí la caja china y luego la lama de la ciudad perdida, también sobre el mundo judaico por el siglo de la revista. No hay ni una sola civilización que tuviera respeto por la mujer. Ninguna cosa increíble. Y entonces esta mujer y sus amigas, los cisnes que ella le llamaba, se presentan como una especie de muralla, de ariete formidable contra el poder mismo de los hombres. En modo alguno somos más inteligentes que ella, en absoluto. Y hay amigas también mías aquí, que yo he hablado con ellas de política, y estoy deseando que este país sea gobernado por una mujer. ¿Cuándo ha llegado eso? Y a mi pueblo es gobernado por una mujer. Lo siento ahora, pero yo quiero ver a una mujer en el gobierno de España. No. Porque las mujeres no son propensas a las violencias y a la guerra. Son diplomáticas y son personas casi elefantes, casi todas. Incluso la Margaret Thatcher era una mujer muy áspera y tal, y embargo era propensa, siempre era de acuerdo. Y me recuerdo una vez a Felipe González que decía, bueno, me da igual, porque esa mujer siempre estuviera de acuerdo. Me da lo mismo que la persona que esté de acuerdo. Y creo que todos estaríamos ganando con una mujer en las raturas de la mujer. Por supuesto, mejor que los que libros últimamente la mujer, eso sería muy importante. Y en fin, yo creo que eso es un personaje imponible, sobre extraordinario, fuera de lo normal, y como yo escribo para que la gente se emocione, se entretenga y se experimenta. 3 cosas.
Y como mi amiga checa se vaya al Parque Norte y se ponga allí con Teodora de Bucarest y luego lo ponga en Facebook una foto preciosa, digo, algo comprendido porque es esa novela. Es para pasarse muy bien. Yo no escribo libros de historia, ni escribo biografía, yo escribo novelas. Yo soy un novelista. Yo me lo invento casi todo, por no decir todo. La misma vida de Teodora, posiblemente yo me haya inventado cosas que no ocurrieron. No, posiblemente no, muchísimas que no ocurrieron. ¿Por qué? Porque yo soy un ficcionador. Yo vivo de la ficción. ¿Y por qué escribo estas novelas si no escribo novelas actuales? Porque no quiero escribir de una mujer o de un hombre en Vallecas pinchándose. A mí eso no me da glamour. Sin embargo, me da mucho glamour los escenarios. Luego todo que todo es inventado. Orium no es nada real. Nada. Y así podría estar al final. Las lágrimas de Julio César están igual. Es un personaje que es una sacerdotisa del templo de Hades. Ese es mi personaje. Y lleva una condición humana. Todo por tiempo a través de él. Y por eso tiene mucho que me diga, un novelista histórico. Si es que yo no soy novelista histórico. ¿Que mis escenarios son históricos? Sí. Pero mi historia es un poco difícil. Por eso precisamente lo pasamos también con la novela de su maestro, porque nos gusta mucho la historia, pero yo creo que nos gusta la ficción. Así es. Pues te lo agradezco muchísimo. Hace una semana aquí en Cádiz. Sí, vamos a Bueno, yo no quiero bueno, si ya me preguntan qué estoy haciendo, acabo de terminar una novela, porque yo escribo mucho, porque a mí me enseñaron a ser muy humano y no, no es que esté todo escribiendo, tengo mis amigos, tengo mis socios, de todo. Esa palabra la puedo hacer un poco, querido Paquito, hacer un poco, y tú también. Y yo no sé que yo tengo mi ocio y mis cosas, pero he terminado la segunda parte de Cambridge. Tuvo mucho éxito en los Estados Unidos y me han perdido la segunda parte, que es España en Alaska. Y se llama California. Y ahora estoy con otro también en guión. Sí, recabando información. el año que viene con la segunda parte de California. Y espero que estén los mismos. Ojalá que sea así, que estemos todos aquí. La agradezco mucho. Gracias, Leonardo. Vale, cosas.